Nosotros vimos parcialmente en los evangelios esa majestad de Dios en Jesús. Pero tenemos toda una perspectiva amplia, profética, que es la que nos muestra Apocalipsis, que habla de lo que será, de lo que hoy es, porque está reinando, y de lo que será. Pues no terminó la función de la majestad de Jesús. Encontramos, como hemos visto, que hay toda una perspectiva futura y profética muy amplia que no podemos obviar, no podemos dejar y decir, bueno, ya está, yo conozco a Jesús hoy, mi Salvador, y se acabó. Tenemos una perspectiva eterna y debemos ser conscientes de eso. Y no hay aspecto de la gracia de Dios que transforme o satisfaga nuestro corazón poderosamente como cuando Dios, el Espíritu Santo, revela a Jesucristo a nuestros corazones, ¿no? Al corazón humano. Una revelación mayor, porque sí, Pablo el apóstol, todos los que encontramos en la palabra, deseaban cada vez más, no se quedaron con un principio. La iglesia victoriosa de hoy tiene que tener ese concepto de la majestad del Señor para ser victoriosa, para vivir realmente identificada con todo lo que viene del cielo, ¿no? Por eso los hijos de Dios tienen un solo objetivo, conocer la divina persona llamada Jesús y resistir activamente. Resistimos activamente al pecado, a la enfermedad, al propio Satanás que se levanta con tantas mentiras y tantas cosas en contra. Entonces, es mucho más que escapar del infierno, aunque evidentemente aquellos que son salvos y los que hoy podemos reunirnos acá tenemos una esperanza del cielo. No sé si será para aquellos que no la tienen, hay condenación eterna, dice la Biblia. Pero es más que el infierno para la iglesia. Es más que ser libre del infierno y de cumplir con ciertas normas de conducta que pueden ser muy valorables, ¿no? Es buscar agresivamente a Jesús en algo mayor. El Espíritu Santo tiene que darnos la luz, y vemos ahora, y yo quiero leerles en Filipenses 3:8, vamos a leer ahí, y también 1 Corintios 2:10 al 11, para darnos cuenta que tenemos en la misma palabra una perspectiva de gloria, en un deseo a más, no conformarse con algo, ¿no? En Filipenses 3:8, usted lo lee, ¿tiene su Biblia a mano? La espada nunca debe estar oculta, ¿no? Amén. ¿Qué dice Filipenses 3:8? Leemos, por favor, Alejandro. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean qué interesante esto, porque Pablo abandonó todo cuando vio la magnificencia de Jesús realmente. O sea, no era el conocimiento de alguien que era salvo y librado de sus cadenas simplemente. Era la perspectiva de lo que es la eternidad, de lo que es los cielos, de lo que es la gloria, ¿no? Y con una visión más allá de lo que normalmente nosotros podemos tener leyendo la Biblia o conociendo algo en nuestra mente. Él tuvo una proyección de revelación de los cielos. Y entonces él decía, y lo decía en medio diríamos, cuando ya un poco estaba a punto de terminar su tarea, porque cuando habló esto estaba preso en Roma, y si bien algunos piensan que fue liberado y tuvo un tiempo más para ministrar y después nuevamente fue puesto preso, sea como sea, usted observa aquí un anhelo profundo. Aquel que había dejado todas las cosas, él las consideró como pérdida, ¿no?
Era un hombre de una capacidad extraordinaria, con mucha cultura, con mucha sabiduría. Lo había asimilado a través de su vida. Podía haber sido un gran líder religioso en donde funcionó. Sin embargo, todo eso lo dejó. Y se lo consideró como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. El anhelo, ¿no? El anhelo profundo de su alma. Por amor del cual, dice, lo he perdido todo. ¿Cuántos podemos decir esto, no? Por amor del cual, amando a Jesús, lo he perdido todo. No tenía nada, estaba allí preso con un soldado al lado vigilándolo. Y dice más, lo tengo por basura, algunas referencias bíblicas dicen estiércol, ¿no? Para ser un poquito más. Lo tengo por basura, no sirve para nada, a fin de ganar a Cristo. Aún decía esto Pablo, estando a los portales de la eternidad, de pasar al cielo, ¿no? Porque su anhelo mayor era precisamente esa majestad de Jesús, la magnificencia de Jesús que había visto. Entonces, de esa forma, realmente no quería nada menos, quería más, quería más. Era una perspectiva de gloria, mirar hacia adelante. Miren las condiciones, pero miraba hacia adelante, porque dice más adelante de este texto, prosigo a la meta, prosigo al blanco, yo no quiero quedarme, no quiero mirar hacia atrás, no quiero mirar ninguna otra cosa, quiero seguir a fin de ganar a Jesús. Puede haber muchas circunstancias en la vida, ¿no?, que pueden desviar nuestra mirada. Dice, yo quiero seguir a Él. No importa las cosas. Todo pasado he podido servir, bueno, aquí estoy. Lo tengo todo por basura, pero para ganar a Cristo. Y Pablo nos enseña que el Espíritu nos escolta hacia las profundidades del corazón de Dios. Vea el texto de 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 10-11, que nos habla precisamente que no es una obra humana, no lo podemos lograr con esfuerzo, no lo podemos lograr con estudio, no lo podemos lograr con meter cosas en nuestra mente, principios y demás, que todo es valorable, todo es bueno. Pero dice Pablo aquí en 1 Corintios 2, 10-11, que es una palabra muy significativa en todo esto que estamos hablando y aún en todo lo que es el desarrollo de la iglesia a través de los tiempos. ¿Qué dice? Leemos. Puede leer junto con Alejandro. Léalo, vamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, ahí tiene usted pensamiento, la inspiración que vino en esta carta de Corintios al apóstol Pablo, tan definidamente, hablando de revelación, hablando de algo que sale del esquema simplemente de la razón humana, del pensamiento humano, ¿no? Dice, esto Dios nos reveló por su Espíritu. No hay otra manera. Porque es el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu que todo lo escudriña. Todo ve en la profundidad, y aún ve en la profundidad de las cosas de Dios. Entonces, nos damos cuenta que si queremos más en el avance, en el conocimiento personal de la vivencia de Jesucristo como Señor, entonces tenemos que depender totalmente de la obra del Espíritu. Bueno, Pablo se pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nosotros sabemos lo que pasa dentro nuestro, está queriendo decir. Nuestro espíritu interiormente conoce las profundidades que otros no conocen.
y las cosas que tenemos allí, que son nuestras. Es una particularidad de cada persona, de cada ser humano, y eso es dado por Dios. Porque es parte de nuestra personalidad, de lo que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Pero al hacer esta pregunta dice, de esa misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Él asienta aquí esta verdad, que para entrar más y más en las cosas del Señor tenemos que tener una dependencia total y completa con el Espíritu Santo. Sujetarnos a Dios a través del Espíritu Santo y saber oír lo que Él nos dice, porque trabaja en nuestro interior revelando. Revelando. Abramos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos para permitir que esa revelación, que en definitiva es mostrar lo que no conocemos, sea una realidad. No nos quedemos allí. Persigamos como perseguía Pablo. Aún estando pronto a la partida, persigamos conocer más y más de Jesús. Por eso que también Jesús nos enseñó que el Espíritu le glorificará dándole a conocer a todos los hambrientos. A ver, ¿qué dice Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, ¿no? Jesús nos enseñó esto. Él se iba, pero venía el Espíritu Santo, Divino Consolador. Y lo importante es que es parte de la misma deidad, pero en una manifestación distinta. Son 3 en 1, dice la Biblia, Divina Trinidad, ¿no? Y Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la manifestación del Espíritu Santo en medio de los hombres vino después que Jesús terminó su ministerio aquí en la tierra. Y Él lo anuncia acá. Y Él dice algo muy, muy fuerte y muy importante para todos los tiempos, ¿no? El Espíritu Santo va a glorificarle a Jesús. Siempre va a venir todo a través de esa revelación que nos da el Espíritu de Jesús. Veamos qué dice y después vemos un poquito más esto. A ver, capítulo 16 de Juan, versículo 13 y 14. Leemos todos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, ahora vea que es importante que conozcamos bien esta expresión, o esto que dice Jesús acá sobre la venida del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu de verdad. Si nosotros tenemos dudas sobre algo, tenemos que ponernos bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque Él nunca miente. Los hombres, dice por ahí, creo que es Números, somos mentirosos, dice. El hombre miente, pero Dios no. Dios es veraz. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. A veces puede no gustarnos, sí, es cierto, porque la revelación interior que hace el Espíritu no siempre es apetecible, podemos decir, ¿no? Estamos tan enganchados con tantas otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que nunca podemos cambiar esto. Jesús dijo, es el Espíritu de verdad. Esto no podemos cambiar. Entonces, Él va a guiarles, dice. Si ustedes se ponen bajo esa autoridad, les va a guiar. Les va a llevar por la verdad personal, interior. Les va a llevar por la verdad en todos los sentidos del desarrollo de sus vidas, en el andar como hijos de Dios, ¿no? Les va a llevar a la verdad en relación a la iglesia. Les va a llevar a la verdad en relación a todo lo que pueda ser su ministerio. Porque no hablará, dice, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Quiere decir que hay un trabajo en conjunto con toda la Trinidad aquí, ¿no? No es que el Espíritu Santo viene y habla ajeno a la cruz. Hoy he escuchado estos días
Porque acá dice también, Él me glorificará. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús? Y bueno, lo glorifica al dar el conocimiento a las vidas de Jesucristo como Salvador, como Señor. No puede haber Espíritu Santo si no hay cruz. Tenemos que entender esto. El Espíritu Santo no habla aparte de la obra redentora de Jesús. No es un ente aislado. Esto digo porque tenemos una tendencia, aún una tendencia popular, de darle un lugar al Espíritu Santo que vaya a saber qué espíritu es, ¿no? Pero al menos lo leemos un poco en algunas publicaciones, como que es el hacedor de tantas cosas. Y hay una realidad, sí, pero nunca parte de la cruz. Nunca podemos separar. La obra redentora de Dios comenzó en el Padre, siguió efectivamente en Jesús y se concreta en el Espíritu Santo, haciéndonos conocer toda esa obra. Por eso dice, Él os va a guiarles a toda verdad, Él me glorificará, va a tomar de lo mío y os lo hará saber. O sea, no es una cosa aislada. Debemos luchar y proclamar que el Espíritu Santo jamás se mueve aparte de la cruz y de la revelación bíblica. Tiene tan amplio raudal de funciones y de cosas para actuar en medio de los hombres, que imagínense que nunca es un ente aislado. Cuando usted lo ve por ahí, que le hablan mucho del Espíritu y hablan cosas y nunca se pasa por la cruz, que es la realidad como usted hemos visto hace poco ese video sobre la vergonzosa cruz, ¿no? Es el punto que Dios a través de Jesús nos llamó a la entrega, a la sujeción total a Él. Bueno, cuando se pasa por arriba eso y se habla mucho del Espíritu, ¿qué Espíritu es? Eso es lo que tenemos que discernir. Porque espíritus hay muchos. Y así como le llaman por ahí algunos parapsicólogos y demás le llaman Padre a Dios y mencionan escrituras y todo lo demás, hay muchos que le llaman Espíritu Santo a los espíritus del mal, porque el diablo se disfraza, dice, ¿no? ¿Te recuerda esa escritura de Corintios que dice que él se disfraza como un ángel de luz? Así que puede parecer que es el Dios, que es el Padre, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos cómo errar en esto cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. La cruz es inevitable, es el único camino, no lo podemos saltear y el Espíritu Santo está trabajando siempre en el mundo mostrando a los hombres esa realidad de Jesús. Leyendo de experiencias que han tenido personas en lugares donde está cerrado el Evangelio y que no conocían nada ni de Jesús ni de la Biblia, Dios envió a ellos mensajeros. Algunos podían ser como ese caso de Felipe que dice la Biblia en capítulo 8 de los Hechos, que fue transportado, ¿no? Fue, ¡pum!, mandado de un lugar a otro. No fue por vía terrestre. Eso son transportaciones, me habla en la palabra. Fue llevado, sacado de donde estaba predicando allí en Samaria, llevado a predicarle a una sola persona en camino que tenía que conocer el Evangelio, y cuando cumplió ahí la cosa, ¡bum!, lo sacan y lo llevan a otro lado. Eso se llama transportaciones. Eso mueve en el mundo espiritual. Y la experiencia de mucha de esta gente allí en países, puedo hacer referencia como es Irán, Pakistán, países muy cerrados, Arabia Saudita, incluso cerrados al Evangelio, que no permiten nada. Hay gente que llega a esas vidas. No solo les predica, muchas veces les consuela, muchas veces oran por ellos para que sean sanos. Esto está pasando. No es un cuento, es una realidad espiritual.
porque el Espíritu Santo siempre llega y se manifiesta de distintas maneras. Esos mensajeros, algunos dicen son ángeles, ¿sí? Otros a veces en la experiencia que han tenido ciertos hombres de Dios, son ellos que han sido llevados a esos lugares de una manera maravillosa por el Espíritu, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, como dice, ¿no? Son cosas de lo sobrenatural que es este reino de Dios y su justicia, ¿no? Bueno, este Espíritu nos lleva a toda verdad. Esto es lo que tenemos que tener presente. El conocimiento de Dios es la realidad más poderosa y deleitable, ¿no? Con delicia espiritual de esa relación que alguien pueda experimentar, que nosotros podamos experimentar, conocer más y más a Dios, para cumplir la misión que tenemos, el objetivo. Sin duda que es el tesoro más costoso que se puede buscar, porque no se halla sino más, pero se halla. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, ¿no, Jesús? Entonces, hay un costo de búsqueda, un costo de disciplina, un costo de oración, evidentemente, de acercarnos a la fuente, pero es el tesoro que es costoso, que se puede buscar. Y por ahí usted ve, es uno de los temas más olvidados del reino, la majestad de Jesús. Se habla mucho de todo lo que puede hacer el Evangelio en prosperidad y demás, y en todo lo que podamos vivir mejor aquí en esta tierra, que es una realidad, pero se olvida la proyección eterna de todo lo que Él nos promete para vivir una vez que estemos con Él y sea la venida gloriosa de Jesús a esta tierra. Bueno, esto nos está preparando, ese mayor conocimiento, y el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la roca espiritual. No lo podemos cambiar eso. No lo podemos dejar. El Espíritu Santo siempre va a llevarnos a esa roca, que es Jesús. Va a llevarnos a esa revelación. Va a llevarnos a mostrarnos la realidad de que ha sido el Evangelio de la gracia de Dios. Es el favor de Dios para con nosotros, el favor de Dios para con toda la humanidad. No es que vas a lograr cosas en el perdón de Dios y en la liberación de tu alma porque hagas mucho esfuerzo o cumplas muchos sacrificios o sirvas a Dios de una manera o de otra. No, Él lo hizo en la cruz ya una vez para siempre. Ya lo completó. Todo lo demás puede venir por un desafío espiritual que cada uno puede tener de servir y hacer buenas obras, como dice, pero las obras no nos salvan. Siempre es todo lo que Jesús ha hecho. La roca espiritual que es Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Cierre su Biblia, por favor. Estamos asentando esta verdad, yo quiero que usted la vea así. Y podemos tomarlo un poco como continuidad de lo que fueron fuertemente los estudios dados anteriormente. Pero es esa revelación de la majestad de Jesús que cada uno de nosotros tenemos que tener.